Bienvenido y bienvenida nuevamente a nuestra segunda clase del curso de inglés. Los contenidos que veremos hoy son artículos, pronombres y luego dejaremos unas tareas de vocabulario general. Partamos entonces con el primer contenido de artículos. Sabemos que en español los artículos se clasifican en definidos e indefinidos. Los definidos vienen a ser la, el, las, los, y los indefinidos vienen a ser un, una, unos, unas. En inglés, esta clasificación se mantiene. La diferencia es que para el artículo definido hay solo un artículo de y el artículo indefinido tiene dos variantes, a o an. Vamos a partir viendo el artículo definido. Artículo de. Se escribe THE, se pronuncia de. Este artículo no posee género, quiere decir de que se utiliza para sustantivos tanto femeninos como masculinos. Por ejemplo, un sustantivo femenino puede ser manzana, un sustantivo masculino puede ser tenedor. Se utiliza para la forma singular y plural, es decir, para un sustantivo que hable de uno o un sustantivo que hable de muchos, pato versus patos. Se utiliza cuando algo es único en su especie, por ejemplo el cielo, el sol, la arena, etc. Y significa la, el, los, las. Este artículo, este único artículo de, significa la, el, los, las. Por lo tanto, si usted en una oración está traduciendo de inglés a español y se da cuenta de ¿cuál artículo en español va a significar? Depende netamente del sustantivo y del contexto de la oración. Ahora veamos los artículos indefinidos. A o an se utilizan cuando el objeto no es específico. No posee género, es decir, que también acompaña a sustantivos que pueden ser masculino o femenino. Se utiliza solo en sustantivos singulares, es decir, que hablen de uno. A se utiliza cuando la palabra que le sigue comienza con un sonido consonante. Y an se utiliza cuando la palabra que le sigue comienza con un sonido vocálico. Aquí nos vamos a detener un momento para explicar esto de las palabras que tienen sonido consonántico o sonido vocálico a su inicio. Por ejemplo, recordemos la primera clase que hablamos de la relación grafema-fonema. No porque una palabra comience con una letra, con un grafema, o sea, escrito una letra, significa que tiene el sonido de esa letra. Lo vamos a ver a continuación con ejemplos para que lo puedan comprender mejor. Por ejemplo, aquí en este cuadro tenemos dos letras, H y U, y cada letra tiene dos palabras. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en H, la primera palabra, si bien se escribe con H, que en español la H no tiene sonido, aquí vendría a ser una J. Por lo tanto, esta palabra sería hospital. Sin embargo, en la segunda palabra, esta H suena como A. Por lo tanto, vendría a ser hour. Veamos la de abajo, U. Ambas palabras de al lado tienen el inicio escrito con la vocal U. Sin embargo, la primera palabra suena unicorn, como si partiera con doble L. Y la segunda se pronuncia ankle. Esta U pasa a tener un sonido vocálico A, ankle. Por lo tanto, las palabras que comiencen con un sonido consonántico va a tener antes el artículo A y las palabras que tengan un sonido vocálico van a tener antes el artículo an. Como suenan estas palabras es netamente
experiencia del idioma. Esto quiere decir que mientras más usted busque significado, mientras más usted escuche el idioma, se puede dar cuenta de las diferencias de cuando una palabra suena de una forma o suena de otra. Partamos ahora con el segundo contenido, que son los pronombres. Según la RAE, los pronombres son palabras que a veces hacen el significado o reemplazan al sustantivo o del sintagma nominal y se emplean para referirse a personas, animales o cosas que ya fueron nombradas y que ya no las quiero usar. Por ejemplo, el lenguaje, el ejemplo más claro o más sencillo que se le da a los chiquititos en el colegio es cuando están hablando de ellos mismos. Entonces uno escribe, por ejemplo, yo soy María. Y en vez de escribir María tiene o María tiene tantos años, uno solamente escribe yo tengo tantos años. O cuando se está hablando de otra persona en tercera persona. Él se llama Claudio. Y luego uno dice, él es Claudio, él tiene tantos años, este auto es de él, en vez de yo estar diciendo, este auto es de Claudio, Claudio tiene tantos años. ¿Se dan cuenta? Estos pronombres reemplazan ese nombre del que yo ya estuve hablando, por lo tanto en el contexto yo ya sé a quién me estoy refiriendo. Y existen 4 tipos de pronombres. Los pronombres personales, los pronombres del objeto, los pronombres posesivos y los pronombres reflexivos. Aquí en la tablita, cada tipo de pronombre tiene su significado. Sin embargo, vamos a ver cada uno con detención, ya que cada uno en inglés tiene un significado, tiene una traducción distinta y la utilizamos muy similar al español, pero su traducción es distinta y su pronunciación también. Partamos con los básicos, que son los pronombres personales, y se usan para hablar del sujeto de la frase, o sea, para la persona, para el sujeto que desarrolla la acción. Por ejemplo, yo bailo, tú bailas, él baila. ¿Quién está bailando? Estos pronombres. ¿Se entiende? Puedo reemplazarlos por nombre. Por ejemplo, en vez de tú bailas, en vez de él baila, en vez de ella baila, yo puedo ponerle nombres. Por ejemplo, María baila, Claudio baila, nosotros bailamos, por ejemplo, si el curso de inglés baila. ¿Se entiende? Yo estos pronombres puedo reemplazarlos cuando yo estoy hablando de una misma persona en un contexto determinado. Entonces tengo que en español los pronombres son yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ellos. Y en inglés tengo que son I, you, he, she, it, we, they. ¿Ok? Estos son los pronombres. Estos son los que siempre se van a utilizar al principio de una frase, ya que siempre el sujeto se pone al principio porque luego viene el complemento de la oración. ¿A qué me refiero con esto? Que el sujeto siempre, como va a desarrollar la acción, se pone al principio. Por ejemplo, yo bailo, no se dice bailo yo, ¿verdad? Por lo tanto, el sujeto siempre va a estar antes del verbo. Pronombres del objeto. Se usan cuando el sustantivo es el objeto de la frase. O sea que recibe la acción del verbo en vez de desarrollar la acción del verbo. Por ejemplo, en vez de decir ellos se burlan de nosotros, ahí, ¿qué es lo que está pasando? Ahí yo puedo utilizar 2 pronombres, porque parto mi oración con ellos se burlan, es decir, que la acción de burlarse la están realizando ellos, y aparte estoy utilizando un pronombre de objeto porque se están burlando de nosotros. Ahí hay un sujeto que realiza la acción y hay otro sujeto que recibe la acción. Están ellos,
que hacen la acción y nosotros que recibimos esa acción. Esta parte, estos pronombres son para la segunda parte, para los que reciben la acción. Por ejemplo, son cuando uno habla en español, se habla de la forma pasiva del lenguaje. En vez de yo decir, María encontró un libro, yo puedo decir, el libro fue hallado por María o el libro fue encontrado por María. Y este por María es este pronombre que yo puedo utilizar. Entonces tenemos los mismos que en español, yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ellos. Y en inglés su significado al lado está escrito al lado en la tablita de el pronombre en español. Esto usted puede escribirlo, puede pegarlo en distintas partes para que usted cada día lo pueda ver y tenga un acercamiento a estas palabras, por lo tanto sea más fácil para usted aprenderlas. Tengo me, you, him, her, it, us, them. Entonces yo tengo, por ejemplo, ellos se burlan de nosotros, yo diría, they make fun of us. Y ahí usted se puede dar cuenta que el us es de este y el anterior era they, ellos. Pronombre personal, pronombre del objeto. Recuerde que si algo le genera alguna duda, si es que no comprendió algo, si es que hay algo que no se entendió muy bien, puede escribirme al mail que les facilitaron en el curso y yo puedo responderle sus inquietudes. Puedo volver a explicarle también si hay algo del video que no le pareció o que no comprendió del todo. Y luego están los pronombres posesivos, que estos se utilizan cuando en el contexto ya se sabe de qué cosa se está hablando y se utilizan en vez del sustantivo. Entonces, en vez de yo decir, por ejemplo, la pelota es de él, yo digo, por ejemplo, en vez de decir la pelota es de Claudio, yo digo la pelota es de él. Entonces tengo que en inglés es mine, yours, his, hers, its, ours y theirs. Por ejemplo, si yo digo fui a la casa de mi mamá, por ejemplo, en vez de decir fui a la casa de mi mamá o fui a la casa y ahí el nombre de su mamá, Marta, por ejemplo, yo puedo decir fui a la casa de ella. Entonces yo digo I went to her house o I went to hers. Por ejemplo, si me preguntan ¿a qué casa fuiste? Yo en vez de decir fui a la casa de mi mamá, yo solamente puedo decir I went to hers, porque ya sé que se me está preguntando a qué casa fui. Por ejemplo, si estamos hablando en un contexto escolar de lápices y me preguntan ¿de quién es este lápiz? Yo puedo decir ese lápiz es mío. That pencil is mine. O puedo solamente decir it's mine, porque ya sabes de que estoy hablando del mismo lápiz por el que me estás preguntando. Y luego están los pronombres reflexivos, que son los que se hablan del mismo. El sujeto y el complemento de la frase son iguales. Estos son el mismo, el yo mismo, ella misma, nosotros mismos. Se utilizan los mismos que el pronombre del objeto, pero ahora se le agrega el self si es singular y selves si es plural. Por ejemplo, nosotros nos reímos de nosotros mismos. Ahí el sujeto y quien recibe la acción son similares. Entonces ahí yo uso selves, ourselves. Si yo, por ejemplo, digo me pegué a mí misma o me pasé a llevar a mí misma, ahí como yo recibí la acción, pero yo también fui quien la hice, uso el myself. Ejercicios. Por ejemplo, la primera,
tengo pronombre personal, ¿verdad? Mi nombre. Hola, mi nombre es, y abajo está la traducción, hello, my name is tanto, pronombre personal. ¿Qué pasa si estamos, por ejemplo, en un grupo y todos nos estamos preguntando el nombre y alguien pregunta cuáles son sus nombres? Yo en vez de decir, por ejemplo, my name is, pronombre personal, puedo decir mine is, o sea, pronombre posesivo. El mío es, porque ya sé que el contexto que se está preguntando es que a todos nos están preguntando el nombre, ¿verdad? La segunda, mi hija se llama. Entonces yo puedo traducir esta misma frase en dos diferentes frases. Yo puedo decir, mi hija se llama dándole el énfasis al pronombre personal de que es mi hija, o sea, my daughter's name. O también puedo decir su nombre, o sea, el nombre de ella, por lo tanto digo, her name is. Entonces aquí de una misma oración yo puedo decir estas dos traducciones. Pronombre personal, my name, y pronombre posesivo, her name is. La tercera, esta pelota es de mi hijo, y aquí utilizamos el pronombre del objeto. Esa pelota es de mi hijo, yo puedo decir, esa pelota es de mi hijo, tal cual, utilizando pronombre personal de mi hijo, my son, o el pronombre del objeto, puedo decir, that ball is his, o sea, esa pelota es suya. Y ahí reemplazo a todas esas cuatro palabras. Es de mi hijo, yo solo digo suya. Como tercer contenido, vamos a ver vocabulario general. ¿Cómo vamos a hacer esto? De las 4 conjuntos de palabras que hay ahí, usted va a escoger mínimo 4 para poder traducirlas. O sea, usted va a buscar en un diccionario, en Google, 4 de esos grandes conjuntos de palabras. Por ejemplo, 4 palabras de familia, 4 palabras de familiares, 4 palabras de lugares en la casa, 4 lugares de juguetes. ¿Esto en qué le va a ayudar? Primero le va a dar un acercamiento al diccionario o a internet en el idioma. Luego le va a permitir a usted escribir en español y luego escribir en inglés. Y va a ir conociendo vocabulario para luego poder utilizarlo en los ejercicios. Entonces, por ejemplo, 4 lugares de la casa puede ser el baño, cocina, el living y una pieza, por ejemplo. Entonces usted busca en el diccionario, le va a salir el nombre en español, le va a salir en inglés y va a tener un acercamiento a través de un ejercicio al idioma. Por lo tanto, yo creo que es bueno que lo pueda realizar en un momento en que tenga el tiempo para ir pensando, para ir escribiendo, en el que se pueda tomar el tiempo. Por ejemplo, si es que está buscando una palabra en el diccionario y le aparece otra que le llamó la atención, también pueda escribirla y así vamos ampliando el vocabulario que usted conoce en inglés para luego poder utilizarlo en ejercicios que vamos a ver más adelante. Vuelvo a repetir. Si es que usted tiene alguna duda o si es que hay algo que no se haya explicado muy claro, puede escribirme al mail y yo le responderé sus inquietudes y podré explicarle si es que hay algo que no le quedó muy claro. Esa ha sido nuestra segunda clase del curso de inglés. Muchas gracias.